Hola, capital. Soy el pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 5 del verso 1 al 6 del libro de Proverbios. Este es el episodio 21. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. El séptimo discurso es una advertencia contra involucrarse con una mujer adúltera. 3 de los 10 discursos dirigidos a la juventud, también los números 9 y 10, hacen un llamado a la pureza sexual. Evidentemente, Dios la considera como un asunto muy importante. Como los profetas y los escritores del Nuevo Testamento, el libro de Proverbios ve nuestra moralidad sexual como un reflejo de nuestra fidelidad o infidelidad a Dios. La conexión íntima que existe entre la pureza sexual y la devoción al Señor hace que los escritores bíblicos hablen de la idolatría como prostitución. Además de esto, en tiempos de incredulidad, una de las primeras áreas de ruptura es la familia. La infidelidad matrimonial sigue de cerca a la infidelidad espiritual, algo que hoy vemos en todas partes. Las repeticiones acerca de escuchar y poner atención se encuentran en el texto para llamar al joven a escuchar y para volver a escuchar y seguir escuchando la sabiduría. Es demasiado fácil subestimar el valor de algo siempre presente. Siempre lo dimos por entendido hasta que no se encuentra o no se puede recuperar. No debemos tomar por sentada la sabiduría. Dos beneficios se repiten aquí en el verso 2. En primer lugar, la sana iniciativa de mesimá, esta palabra en hebreo, que se traduce en las siguientes maneras: la prudencia, la sana iniciativa, incluso la discreción. La palabra mesimá, a la vez, es utilizada en otros pasajes para hablar del engaño o una insana iniciativa. De modo que el concepto básico es trazar o dibujar algún plan para que se logre. En sí, el proceso es algo de la razón, un don dado por Dios. Al mismo tiempo, está abierto al abuso y la degradación que viene con la naturaleza pecaminosa del hombre. La ciencia ha identificado el lóbulo prefrontal como el área del cerebro donde están las facultades de la razón, la emoción y el juicio. Por ende, el proceso de mesimá. Con todo el conocimiento del cuerpo humano progresando cada día, es triste ver el poco desarrollo en la calidad del espíritu humano. El segundo concepto que se subraya en el verso 2 es el vocablo da'at, traducido como conocimiento. Esta palabra es parecida al término egipcio ma'at, que apunta al conocimiento acerca del orden del mundo. Da'at viene de Dios y llega al joven a través de su compromiso con la sabiduría. Esos pasajes breves motivan al joven a recibir bien las enseñanzas. Son el pegamento o la adhesión para unir los distintos temas y el libro en su totalidad. Sirven de consolación ante los asuntos difíciles y de inspiración al joven todavía no muy convencido. Los valores morales de la palabra de Dios son muy superiores a los antivalores de un mundo lleno de egoísmo y violencia. El tema de la mujer adúltera llena las páginas de los capítulos 5, 6, 7 e incluso el 9. Si agregamos a estos pasajes aquellos que son ejemplo de lo que debe existir, nos muestra aún más claramente el espacio que ocupa el tema de la mujer. Por lo visto, la sexualidad y los temas secundarios y consecuentes no solo ocupan la preocupación del hombre moderno, sino han estado en primer plano desde comienzos del tiempo. Vale la pena exponer algunos ejemplos de la preocupación sobre el tema de la sexualidad y el matrimonio que llaman la atención del estudio de la Biblia. Un primer ejemplo se encuentra en el caso del matrimonio de Esaú con dos Eteas. Se escribe un comentario breve sobre este matrimonio cuando dice: estas, Judith y Besemat, hija de dos Eteos prominentes, fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Esta lectura la encontramos en Génesis en el capítulo 26, en el verso 35.
A consecuencia de los malos matrimonios de Esaú, Rebeca convence a Isaac de mandar a Jacob a Padamaram para buscar una mujer de entre sus primas. También se pueden ver a través de las vidas de Raquel y Lea las desventajas inherentes en la poligamia. Otro ejemplo que muestra la influencia de la sexualidad sobre el individuo, su familia y aquellas personas que están en una esfera de influencia se encuentra en la historia de Sansón. Sansón era el hombre que Dios eligió para guiar a los hebreos en su liberación de los filisteos. Sin embargo, Israel nunca se libró de manos de los filisteos porque Sansón se muestra indisciplinado en el campo de la sexualidad. Cuando Sansón veía a una mujer, no había cómo razonar con él. Sansón la quería poseer. La filistea de Timnat, una prostituta en Gaza y una mujer de Sorek llamada Dalila. La última escena de la vida de Sansón es muy llamativa. Como prisionero de los filisteos en Gaza, él fue exhibido como entretenimiento en un gran banquete al dios dragón. Dios le volvió su fuerza y él tumbó el gran templo, matando 3,000 filisteos prominentes junto con él. Sansón era un hombre de Dios, con un llamado parcialmente realizado, frustrando de este modo la plena voluntad divina. Cuán importante es la vida sexual disciplinada. Un tercer ejemplo de la vida sexual indisciplinada se subraya en la persona del rey David. Con todo lo dado por Dios, incluyendo la fuerza, la belleza, el sentido común, la habilidad musical, el prestigio, los amigos, una buena esposa, el reino, la victoria, a David le faltaba la disciplina sexual, un ingrediente esencial de la vida exitosa. Como a Sansón, los ojos de David también le traicionaban cuando vio a Betsabé, mujer de Urías, bañándose en una azotea al atardecer. Seguidamente ella es tomada por él y llega a estar embarazada. Para cubrir el incidente, el marido es sacrificado en las primeras líneas de la batalla. Aunque hay ejemplos ya dados sobre la influencia negativa de la sexualidad malamente realizada, no se puede ignorar un gran ejemplo moral que se encuentra en el Antiguo Testamento. José ben Jacob fue vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas, quienes le vendieron en Egipto, llegando a la casa del capitán Potifar. José fue un siervo hábil y fiel, y llegó a ser el administrador máximo por sobre todos los bienes de Potifar. En medio del éxito, la mujer de Potifar intenta seducirlo en una relación sexual, molestándole día tras día. José, a pesar de todo, se mantiene comprometido con la voluntad de Dios. En este instante se ve la grandeza moral de José, y hasta el lector de la historia cambia su parecer acerca de José. José es un ejemplo moral digno de imitar, tanto para los jóvenes de ayer, del tiempo cuando se escribió el libro de Proverbios, como para los jóvenes del día de hoy. Como se ha visto, el tema de la sexualidad es muy delicado. No es un tema para los niños, con la excepción de la información más básica. Las descripciones detalladas, como se encuentran en los capítulos 5, 6, 7 y 9, han de estudiarse por los adolescentes ya en vías de la madurez. Vale recordar que la materia se presenta desde el punto de vista del varón, pues el autor se dirigió a los jóvenes varones bajo la autoridad del maestro. Para hacerlo más equilibrado, habría que ampliar lo aprendido para incluir los casos donde el marido adúltero, el que seduce a la joven señorita en los lugares donde tal hecho puede ocurrir, el hogar o incluso el trabajo. Sabemos que las madres y las ancianas instruían a sus hijas acerca de su comportamiento en este campo. Por supuesto, hay buenos consejos de los padres y hay malos consejos de ellos. Hay que evaluarlos a la luz de la palabra de Dios. El maestro quiere hacer que los jóvenes vivan la historia del joven ya engañado por una mujer extraña. Frente a la experiencia del joven engañado, el maestro espera influir en los jóvenes para que no se repita la desgracia. Tal forma se utiliza en el primer capítulo de Los ladrones o codiciosos. Les estoy hablando del capítulo 1 del verso 10 al 19. El maestro educa a los jóvenes al recordar el testimonio de uno que ha estado viviendo la ilusión y la desgracia del antivalor o el pecado. Los versos 3 al 14 tratan el tema de la mujer extraña. El adjetivo viene de zar, que significa extranjera, o mujer de otro. El marido se menciona en el capítulo 7, verso 19. Parece ser que el verso 3 menciona a la extraña como la mujer de otro. A la luz de los versos 15 al 23, se hablan de la propia y legítima esposa, su propia cisterna y su propio pozo. La fascinación con la boca y los labios se nota en el verso 3.
La boca y los labios eran importantes en la imagen sexual oriental. En este mismo sentido, se puede ver en el libro de Cantares las varias referencias a tal aspecto. En el verso 4 se contrasta la ilusión dulce del verso 3 con la realidad amarga. Los dos adjetivos amargo y agudo expresan la desventaja de una relación ilícita con la mujer extraña. Hay un juego de palabras entre los labios del verso 3 y los dos filos de la espada del verso 4. El ajenjo era una planta amarga de Palestina que llegó a ser un símbolo de la amargura y la tristeza. Jeremías escribe: me lleno de amargura y me empapo con ajenjo, cumpliendo así lo predicho en una forma simbólica. Si ha dicho Jehová, he aquí que haré comer ajenjo a este pueblo. Jeremías capítulo 9, versículo 15. Además, la espada de dos filos fue un instrumento fundamental en la toma de Palestina de los cananeos. Su tamaño se había aumentado, pero su forma básica se había guardado, manteniendo los dos filos que tenían una gran ventaja. Es agudo porque es muy destructivo y muy peligroso para su víctima. Por último, los versos 5 y 6 hablan del fin de la mujer extraña. Su destino es el lugar de los muertos, el Seol. Qué gran cambio de estar entre las mujeres bellas de los vivos en el mundo a estar entre los muertos del Seol. En el verso 6 es muy difícil, siendo un lenguaje hebreo corrupto que vacila entre la tercera persona ella y la segunda persona tú. Sin duda, algo que contrasta se hace con la intención del capítulo 4, versículo 26, donde se recomiendan las sendas plenas y seguras. En el verso 6, las sendas son inestables y ella es ignorante del peligro. Hay otras lecturas del texto, pero son menos probables y de todas maneras no guían a la misma interpretación básica: la muerte prematura e inesperada. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.